Muy buenas tardes, es un gusto y placer saludarles nuevamente en este día martes, siendo 16 de febrero. Me permito enviar la guía de esta semana para ustedes con la explicación respectiva. Recordemos que estamos viendo los conceptos jurídicos fundamentales. Dentro de los conceptos jurídicos fundamentales estamos viendo o vimos la definición de persona. Ya dijimos que la persona se clasifica en dos, en persona individual y persona colectiva. La persona individual, que recibe también los nombres de persona natural o persona física, y la persona colectiva, que también recibe el nombre de persona moral, social o bien persona jurídica, aunque esta terminología de jurídica se pudiera entender de que la persona individual no es una persona jurídica, y sería algo erróneo, porque la persona individual también es una persona jurídica toda vez que tiene derechos y tiene obligaciones. Vimos la diferencia, o les hacía mención que hicieran un análisis de la diferencia o similitudes existentes entre la definición de hombre y de la persona. La persona, pues, que nos eleva a un papel totalmente distinto, porque el ser hombre es nuestra naturaleza. Sin embargo, se nos ha otorgado la facultad de ser persona. Vamos a ver ahora entonces los atributos de la persona humana como sujeto de derecho. Es decir, la persona individual, persona natural o persona física, como persona humana, tiene ciertos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Y es lo que voy a desarrollar en esta tarde. El primer atributo de la persona como sujeto de derecho es el nombre. Si yo les preguntara a ustedes qué es el nombre, ¿cómo me lo definirían? ¿Qué dirían ustedes respecto a la definición de nombre? Ahí pueden haber distintos tipos de opiniones en cuanto a qué es el nombre, pero vamos a ver que el nombre es el conjunto de vocablos o términos que van a servir para identificar a una persona. Es el conjunto de vocablos o términos que nos van a identificar, va a servir para en las relaciones que tenemos como familia, dentro de la sociedad, y también para identificarnos desde el punto de vista jurídico. Entonces el nombre es ese conjunto de vocablos o términos que nos van a servir para identificarnos. Pero ¿cómo sabemos que ese es nuestro nombre? Al respecto, el artículo 4 del Código Civil, el decreto ley 106, establece que la persona individual se identifica con el nombre que se inscriba su nacimiento en el registro civil. Es decir, el nombre de ustedes va a ser de acuerdo a cómo está inscrito en el registro civil. ¿Qué es lo que compone ese nombre en el registro civil? El nombre propio, que a veces hay quienes tienen uno, hay quienes tienen dos, hay quienes tienen hasta 5 nombres. Y aunado al nombre está el apellido de sus padres casados. Es decir, por regla general colocan primero el nombre del padre, posteriormente colocan el nombre de la madre. El Registro Nacional de las Personas, conocido como RENAP, coloca primero el apellido del padre y después el de la madre, debido a que ha emitido una disposición interna para que pueda colocarse primero el apellido del papá. Aparte de los padres casados, muchos de nuestros papás no están casados, pero que a pesar de no estar casados, son los que nos han reconocido. Es decir, que si la ley estuviera con el nombre propio y el apellido de sus padres casados, si no estuviera lo demás o no casados, no pudieran inscribirlo nuestros papás y legalmente no estuvieran casados. En el caso de los hijos, porque existen madres solteras, los hijos van a ser inscritos por los apellidos de la madre, por los dos apellidos de esta. Sin embargo, hubo una reforma porque antes la madre o solo inscribían con un apellido de la madre, el primer apellido de la madre. Sin embargo, hubo una reforma en donde la madre ahora puede reconocerlo por los dos apellidos. Sigue estableciendo el artículo 4 que los hijos de padres desconocidos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ser inscritos con el nombre que les dé la persona o la institución que los inscriba. ¿Sí? Es decir, el nombre que la institución o la persona que lo haya inscrito es el nombre
que va a tener si en un dado caso se desconoce quiénes son los padres. En el caso de los menores ya inscritos en el registro civil, en la parte que les estaba indicando que hubo como reforma, con un solo apellido, es decir, con el de la madre, o quien ejerza la patria potestad, podrá acudir nuevamente a dicho registro, a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos de la madre. Es decir, que anteriormente no estaba esto establecido. Entonces hubo una reforma en donde la madre podía reconocer a sus hijos con sus dos apellidos. Ese es el primer atributo, el nombre, el conjunto de términos o vocablos que sirven para identificar a una persona en sus relaciones sociales, familiares y políticas. Vamos a ver el segundo atributo de la persona humana como sujeto de derecho y vamos a ver lo que es el domicilio. Si vemos la definición de domicilio, vamos a ver la definición que es el asiento jurídico de una persona, es el lugar que la ley le asigna para la producción de ciertos afectos jurídicos. Si yo le digo a usted en este momento, deme su domicilio, ¿qué me dirá? Posiblemente muchos me digan que el domicilio es donde usted vive. En mi caso, Barrio Las Joyas. Otros, de repente, el domicilio pueden decir que es el país donde viven. Otros, pues, darán algún tipo de idea. Y si yo le dijera a ustedes, busquen una definición de domicilio en el diccionario, y si buscaran la definición de residencia, se van a dar cuenta que pareciera lo mismo, o hiciera referencia a lo mismo. Para esto yo le voy a indicar a ustedes qué diferencia existe entonces entre el domicilio, la vecindad y la residencia. El domicilio vamos a decir que es la circunscripción departamental. Es decir, si yo le pregunto ahorita a usted cuál es su domicilio, me tiene que decir el departamento donde vive. Si todos están en algún municipio o aldea de El Progreso, su domicilio es El Progreso. ¿Por qué? Porque el domicilio es la circunscripción departamental. Luego viene lo que es la vecindad, que va a ser la vecindad en la circunscripción municipal, es decir, el municipio donde yo vivo. Y por último, la residencia, vamos a decir que es donde está la casa de habitación. Entonces, si usted me pide a mí mi residencia, mi vecindad y mi domicilio, de aquí en adelante, desde el punto de vista legal, usted va a notar la diferencia. Entonces, si le dicen su residencia, en mi caso, yo vivo en Barrio Las Joyas. Vecindad sería Guastatoya, porque es en el municipio que yo vivo. Y el domicilio, El Progreso. Entonces, en el orden en el que tenemos en la presentación, el domicilio, El Progreso, vecindad, Guastatoya, residencia, Barrio Las Joyas. No sé cuál sea el domicilio de usted, la vecindad y cuál sería su residencia. Espero noten la diferencia entre domicilio, vecindad y residencia. Y por favor, esto no lo olviden. ¿Por qué? Porque de hecho, puedo pedirle a usted en el examen que me dé su domicilio, su vecindad y su residencia. Y pueden ser preguntas distintas para efectos de nota. Entonces, el domicilio, el departamento, la vecindad del municipio y la residencia, el lugar donde se tiene la casa de habitación. Entonces, el domicilio es el asiento jurídico de una persona, el lugar que la ley le asigna para la producción de ciertos efectos jurídicos. Podemos dar esa definición entonces desde un término muy amplio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el domicilio sí es un asiento jurídico, porque es donde yo tengo mi vecindad y donde yo tengo mi residencia, ¿ya? ¿Es lo mismo el domicilio que la residencia? No. ¿Que va uno a la par del otro? Sí es cierto, porque yo mi residencia la tengo donde está mi domicilio, ¿ya? El otro atributo de la persona humana como sujeto de derecho es el Estado. Vimos con anterioridad el Estado desde el punto de vista de una estructura. En la antigüedad decíamos que lo que existían eran sistemas de gobierno, no Estado como tal. En aquel entonces los romanos miraban el Estado
como lo vemos ahora nosotros, como un atributo de la persona humana, como sujeto de derecho. ¿Por qué? ¿Qué es el Estado como un atributo? No Estado como una estructura, porque recuerden que el término Estado ya lo vimos como una estructura, y ya lo definimos, pues según el autor. Y el Estado como un atributo de la persona humana, como sujeto de derecho, es la condición jurídica de cada persona. Es decir, cuando hablamos de la condición jurídica de cada persona, estamos indicando que el estado en el que se encuentra va a determinar muchos de sus derechos y obligaciones. Por ejemplo, mi condición jurídica puede ser como hijo. ¿Tengo los mismos derechos y obligaciones como hijo que siendo padre? No. ¿Tengo los mismos derechos y obligaciones como un hijo mayor o menor de edad? No. El estado cambia. De hecho, el Estado puede ser, son los mismos derechos y obligaciones si estoy casado y si estoy soltero, no es lo mismo. Entonces, el Estado a veces lo hemos escuchado como el Estado civil, si estoy soltero o si estoy casado. ¿Por qué? Porque el Estado determina la condición jurídica en la que me encuentro. Cuando digo condición jurídica me refiero a mis derechos y mis obligaciones. Según en el Estado en el que me encuentro, se determinan así mis derechos y mis obligaciones. Por último, vamos a ver el último atributo de la persona humana como sujeto de derecho, la capacidad. Si estuviéramos presencialmente, yo ahorita le preguntara a usted qué es capacidad. Una idea vaga, usted me puede decir lo que uno puede hacer, lo que uno realiza. Pueden ser muy aceptados hasta en este momento. De aquí en adelante, cada vez de que a usted se le pregunte qué es capacidad, usted me tiene que responder de la siguiente manera, porque esa es la diferencia de formarse a no estar formado. De aquí en adelante yo le pregunto a usted qué es capacidad, ya no acepto definiciones vagas. Yo le voy a pedir a usted que me defina de la siguiente manera, ¿qué es la capacidad? La aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa es la capacidad. ¿Y cómo puede ser la capacidad? Puede ser que se divide en dos, la capacidad se divide en dos. En algunas ocasiones pueden ser hasta tres, pero típicamente la vamos a clasificar en dos, de derecho o de goce. Y esta capacidad, ¿quién la tiene? Es la cualidad de un ente de ser sujeto de derechos y deberes jurídicos. Y esta corresponde a todas las personas. Serían las capaces e incapaces. Dentro de las personas, es decir, la capacidad de goce, que así la vamos a llamar, la capacidad de goce es la que poseemos todas las personas. Cuando adquirimos nosotros esta capacidad, la adquirimos desde el nacimiento. Sin embargo, según la Constitución Política de la República de Guatemala, a nosotros ya se nos reconoce esa capacidad de goce desde que nacemos, desde que estamos en el vientre, desde la concepción. Desde ahí ya el Estado de Guatemala protege la vida de la persona, ya poseemos derechos. Por eso en Guatemala legalmente no es permitido el aborto, porque el Estado debe proteger a la persona desde la concepción. ¿Y cuándo se da la concepción? Se da desde que un espermatozoide atraviesa el óvulo maduro en la mujer, es decir, ahí ya hay vida. Y desde ahí ya el Estado protege a la persona, ¿sí? Entonces la capacidad de goce la tenemos todas las personas y la adquirimos desde que estamos en el vientre, desde que hay concepción. Y tenemos la segunda clase de capacidad, que sería la de hecho o de ejercicio. Entonces la capacidad la vamos a decir que está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio es la facultad que tenemos para cumplir por sí mismos y ejercer de igual manera deberes y derechos jurídicos. Es decir, ¿cuándo yo puedo ejercer por mí mismo mis derechos y mis obligaciones? Los puedo adquirir, en el caso de Guatemala, cuando yo adquiero la mayoría de edad. Es decir, que yo ya no necesito
la representación de nadie para poder ejercer mis derechos y mis obligaciones. En Guatemala, ¿a los cuántos años cumplimos la mayoría de edad? A los 18 años. ¿Y cuál sería el fundamento legal de derecho público? Es decir, cuando pregunto de derecho público, estoy refiriéndome a un cuerpo legal que pertenezca al derecho público, que sería el artículo 147 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al momento de adquirir la capacidad de ejercicio. Y el artículo 8 del Código Civil, que el Código Civil pertenece a la rama del derecho privado. Entonces, la capacidad de goce la adquirimos desde que nacemos, sin embargo, la Constitución protege la vida desde la concepción, es el artículo 3, y la capacidad de ejercicio la adquirimos al cumplir la mayoría de edad. Y en Guatemala, ¿cuándo cumplimos la mayoría de edad? Al cumplir los 18 años. Fundamento legal de derecho público, el 147 constitucional, y de derecho privado, el artículo 8 del Código Civil. ¿Por qué digo que en algunas ocasiones se divide entre la capacidad? Porque hay una capacidad que se le llama, desde el punto de vista legal, una capacidad relativa o capacidad en un momento dado especial, que antes se aplicaba al matrimonio de los menores de edad y también desde el punto de vista laboral, que los menores pueden contratar su trabajo, pero según la condición en la que se encuentren. Pero obviemos eso. Los tipos de capacidad son dos, de goce y de ejercicio. La de goce, que la tenemos todas las personas y la adquirimos desde que estábamos en el vientre, que es la concepción. Y la de ejercicio cuando adquirimos la mayoría de edad, es decir, al cumplir los 18 años de edad. Estamos hablando de capacidad, también existe lo que es incapacidad. Si la capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿qué es la incapacidad? Usted me pudiera decir, incapacidad, el término in antepuesto a capacidad significa ausencia de. Es decir, si la capacidad es la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, podríamos decir la incapacidad es la no aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Pero para definirlo de mejor manera, la incapacidad tendríamos que decir que incapacidad es falta plena de capacidad. De esa manera lo pudiéramos definir. Ahora, en Guatemala hay dos tipos de incapaces: los menores de edad y los mayores de edad declarados en estado de interdicción. ¿Los menores de edad son incapaces? Sí. ¿Necesitan ser declarados incapaces? No. Por el simple hecho de ser menores ya son incapaces. Y los otros incapaces son los mayores de edad declarados en estado de interdicción. ¿Cuántos tipos de incapacidad hay entonces? Dos. ¿O cuántos tipos de incapacidad hay? Dos. Los menores de edad y los mayores de edad declarados en estado de interdicción. ¿Y quiénes pueden ser declarados en estado de interdicción? Los toxicómanos o ebrios habituales, los que adolecen de algún impedimento físico o mental que les pueda impedir el desempeño de su cometido, y los ciegos, sordos y mudos. Esos tres son incapaces. La capacidad de aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones, la incapacidad de la falta plena de capacidad. ¿Cuántos son los incapaces? Dos. Los menores de edad y los mayores de edad declarados en estado de interdicción. ¿Y quiénes pueden ser declarados en estado de interdicción? El primer requisito es que tienen que ser mayor de edad. Porque puede que un menor de edad tenga ciertas incapacidades, pero físicas, mentales, de hecho, pero no por eso quiere decir que se tenga que declarar en estado de interdicción. No, él es incapaz por el hecho de ser menor de edad. En este caso, en estado de interdicción se tiene que declarar una vez haya cumplido la mayoría de edad. ¿Quiénes pueden ser declarados en estado de interdicción? Ya sabemos, como regla general, los mayores de edad. Pero los que son toxicómanos o ebrios habituales, los ciegos, sordos y mudos, y los que adolecen de cualquier otro impedimento físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Vamos a ver, por último, la clasificación de las personas individuales o físicas. ¿En cuánto se clasifican las personas individuales o físicas? Se clasifican en tres. La primera clasificación es desde el punto de vista de los factores naturales independientes de la voluntad del individuo. Es decir, que
Esta clasificación son factores que no dependen de nosotros como seres humanos, son naturales. ¿Cómo se clasifican las personas? Nacidos y por nacer. Es decir, si yo les pregunto, ¿quién pidió nacer? Nadie. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a nuestra voluntad. ¿Ya? Eso es algo independiente a lo que nosotros queremos. Su clasificación, los varones y mujeres. ¿Quién pidió ser varón y quién pidió ser mujer? Tampoco. Son factores que están fuera del alcance de nuestra voluntad. Y, bueno, en este caso también los mayores y menores de edad. Alguien me puede decir, mire, yo no quiero ser mayor de edad. Pues eso es un factor que está fuera de la voluntad de usted, que va a ser mayor de edad, va a llegar a ser mayor de edad. Y por último, los capaces e incapaces. Alguien nace con una incapacidad, no lo pidió así. Es algo ajeno a la voluntad. Alguien era normal y quedó incapacitado, pues es algo que está fuera del alcance de la voluntad de la persona. La segunda clasificación es desde el punto de vista de las leyes civiles o de derecho privado. Según las leyes civiles, según el Código Civil, ¿cómo se clasifican? En domiciliados y no domiciliados. Los domiciliados son los que tienen su domicilio dentro de la República de Guatemala y los no domiciliados son los que no la tienen. Y los presentes y ausentes. ¿Quiénes son los presentes? Los que están. Y los ausentes, pues los que no están. Y la tercera clasificación desde el punto de vista de las leyes constitucionales o de derecho público. Es decir, según la Constitución, ¿cómo se clasifican? Nacionales y extranjeras. Yo creo que con eso no hay mayor cosa que decir o explicar. Y aquí finalizo la explicación del contenido con una noticia para la próxima semana. La próxima semana yo a ustedes les estaré enviando la primera evaluación del primer trimestre del contenido que hemos visto hasta el momento. De momento descansen de mi curso, no les voy a dejar tareas. Es un gusto y placer saludarles. Cualquier duda saben que me puede consultar de lunes a viernes en horario de 1 a 6 de la tarde. Les deseo muchas bendiciones, cuídese usted y cuide a su familia. Bendiciones.